personas. Así, de la misma manera como nos vincula un ecosistema como los Andes en general, los páramos en particular. En el norte del Perú nos aúna el ecosistema algarrobal. Pero esta especie también tiene una característica, un comportamiento peculiar, que no solamente es en el Perú, también tiene carácter emblemático en Chile, en Argentina. En México le llaman mezquite, el mismo prosopis. Entonces es una interesante especie y que en el desafío que tenemos frente al biocomercio, conocer las especies en su interioridad, en su oportunidad real, en su potencialidad como alimento, como alternativa de salud. El algarrobo es una especie que también representa, así como un reto, una oportunidad. Cristina Quispe, la doctora Cristina Quispe, que investiga en la Universidad Toto Prat de Chile, está desarrollando una investigación de este tipo con esta especie. Inclusive, entre nosotros, ya esta sería prácticamente la tercera reunión en la que el tema algarrobo se vuelve a poner en discusión. Pero curiosamente no hay destacamentos de investigadores en línea de investigación dentro de las universidades dedicadas a la investigación de justamente el bosque que nos identifica. Tal vez es una llamada de atención que nos hace Cristina, que desde el centro de investigación donde actualmente está trabajando hay una preocupación regional en el enfoque que ha, en la perspectiva que ha expresado Marco de cómo una especie de una distribución amplia en nuestro continente es un tema importante de generación de conocimiento y de oportunidades para la innovación. La búsqueda y generación de conocimiento desde la investigación profunda de una especie y sus fitoconstituyentes de sus metabolitos secundarios, ¿no? El estudio nació en estudiar principalmente los prosopis de la parte norte de Chile, ya que ahí se concentra la mayor zona árida, y también se comparó con los prosopis de la zona árida de Argentina. Pero inicialmente yo había empezado a estudiar la algarrobina de Perú, y eso es la especie de prosopis. ¿Dónde se desarrollan las especies de prosopis? Se desarrollan en el norte de Chile y en el norte de Argentina. Entonces, si nosotros observamos que el Perú tiene 8 zonas, 8 regiones, ¿no? Que se clasifican de acuerdo a la flora, a la fauna, a los niveles altitudinales que tienen. Generalmente uno antes se acostumbraba a decir que era costa, sierra y selva, donde la costa era la parte árida, la sierra se caracterizaba por lo que se observaba una diversa vegetación, donde se observaba una lluvia, y la selva con otras especies. Y es aquí, en esta diversidad, que nosotros observamos dentro de los 117 zonas de vida en el planeta que existen, 84 se encuentran en Perú. De los 32 climas del mundo, 28 nosotros los tenemos. En Perú se han registrado 25.000 especies de plantas superiores. Tenemos 4.400 bananes que son por propiedades conocidas a profundidad, de manera científica, identificando cada uno de los compuestos que están presentes en todas estas especies. Podríamos encontrar muchas propiedades, podríamos darle un mejor uso a cada uno de estos recursos, podríamos
usar de una manera más consciente y de también cuidar dichas especies. En la zona árida del norte de Chile, ya desde épocas antiguas, se conocía que existían restos que habían sido pobladas, ¿no?, por ciertos individuos en donde tenían que adaptarse a las condiciones climáticas y sobrevivir a estas condiciones climáticas. Entonces, dada este ambiente que tenían, ¿qué es lo que ocurre en el caso de Perú? Como les comentaba, el interés nació por estudiar principalmente la algarrobina. Actualmente nosotros, por una coordinación con el profesor Mayer Ganosa, estamos recolectando diferentes especies de Prosopis para estudiar las especies, la mayor cantidad de especies de Prosopis que se encuentran en la zona árida de Perú, ¿no? Así que hay una especie que nos ha costado conseguir, que aquí está, lo han registrado como Prosopis purpurea, que puede, o de repente puede ser el Prosopis nigra, que son las vainas del algarrobo de color morado o rojizo, que nosotros estamos interesados en conseguir. Así que si alguien la vio, para que me pase el dato y para que la podamos, nuestro estudio sea más completo, ¿no? Es importante que se realice, que también existan trabajos de los Prosopis de Perú. Cuando uno ingresa a la base de datos científica, uno coloca especies de Prosopis en Perú, no hay. Están registrados, sí, como de acuerdo a su hábitat, hay algunos reportes, pero del estudio de compuestos químicos, de la caracterización química de estas vainas, no existe. Por eso, si ustedes buscan, vayan, sobre todo los chicos, vayan a las bases de datos científicas, bases de datos como el Web Science, el Science Direct, no les digo el Google, eso no es científico. Vayan a esa base de datos y coloquen las especies de Perú. Tiene que existir. Tenemos que ustedes como estudiantes tienen que, con sus profesores, incentivarse para hacer investigación y en donde la misma universidad se preocupe y se haga y se refleje y se estudie realmente las especies de la zona, se conozcan las propiedades científicas, porque si bien existe esta especie que yo les digo de Prosopis está distribuido por diferentes países de Latinoamérica, más adelante van a darse cuenta que los perfiles químicos cambian, pero no van a ser los mismos. Si ya les voy a explicar en detalle qué consiste. Entonces, de los derivados de productos de algarrobo, entre Chile, por ejemplo, y Argentina, se lo conoce como patay, como ñapa, como loja. ¿Qué hacen? De las vainas realizan, obtienen la harina, y de esa harina pueden hacer galletas, pueden hacer bebidas alcohólicas como la loja, o a otras que no son alcohólicas como la ñapa o el patay. Nosotros en Perú lo conocemos como la algarrobina, ¿no? Todos conocemos la famosa algarrobina. Todos esos son productos derivados de las vainas del algarrobo. Miren, yo lo coloqué en esta diapositiva de manera general cuáles son los subproductos que se van a obtener de las vainas del algarrobo para el caso de Perú. En el caso de la algarrobina y de la harina. ¿Por qué lo coloco? ¿Por qué les hago mención de estos casos de manera muy parteada? Porque es importante, cuando uno quiere estudiar un producto terminado como es la algarrobina, que es lo que consumimos, saber cada uno de los pasos por los cuales está sometida la materia prima, ¿correcto? Y ver si es que uno de ellos puede influir en los perfiles o en la composición química de las plantas, del producto final, que es el caso de la algarrobina. Y que finalmente a nosotros, conocer este proceso nos ha permitido llegar a una justificación de uno de los productos que observamos en el caso de la algarrobina. Y aquí es donde debe existir un nexo entre lo que es universidad y lo que son las empresas. Pero también dentro de estas empresas pueden estar, también se pueden considerar aquellas pequeñas empresas que son más chicas o aquellas, por ejemplo, hay comunidades en donde artesanos o las personas de manera artesanal preparan sus productos. También se pueden vincular
ver con las universidades. Ellos también deben ser beneficiados con la información que se genera en una universidad, en una investigación. Si existe esta comunicación, ambos se favorecen. A nosotros nos sirve mucho que las personas nos cuenten cómo, si es un producto terminado, si es un alimento, cómo fabrican su producto, cómo lo elaboran, cómo lo hacen. Esa es una información que nos ayuda a nosotros. A la vez, lo que uno genera como información nueva y diferente, entregarle a la persona que va a comercializar este producto o que trabaja con él, porque le va a dar otro enfoque, ¿no? Lo va a saber utilizar. Eso es, al final, darle un valor agregado al producto que de repente la persona quiere comercializar. Y en el caso de los alimentos, darle este valor agregado a este producto terminado es que aparece el concepto de nutracéutico. ¿Qué es un nutracéutico? Un nutracéutico es, textualmente, un alimento o parte de un alimento, no necesariamente un alimento, o parte de un alimento que proporciona beneficio médico para la salud, incluyendo la prevención o el tratamiento de enfermedades. Entonces, si nosotros logramos estudiar, ya sea un alimento, un fruto, una planta medicinal o algún derivado de frutos, y encontramos compuestos químicos, metabolitos secundarios, que tengan estas propiedades de tener que sean beneficiosos para la salud, nosotros podemos decir que esto es un nutracéutico. ¿Sí? Bien, entonces de ese esquema de investigación, desarrollo e innovación que habíamos dicho que tienen que ir ligadas a las tres, o que se relacionan, ¿cómo es la investigación? ¿Cómo uno realiza una investigación? Para hacer una investigación uno tiene que tener un plan de trabajo. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Un esquema general. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que espero? ¿Qué estoy buscando? Para el caso puntual de la búsqueda de metabolitos de las especies de Prosopis, de las vainas de Prosopis y de la algarrobina, lo que se buscaba era buscar metabolitos secundarios que tengan o que sean potenciales nutracéuticos. ¿Qué hacíamos? Ya sean vainas de algarrobos o algarrobina, a partir de eso tenía un extracto. Uno en la parte de investigación habla de extracto etanólico, extracto metanólico, y lo llevan o lo hace pasar por un equipo, que es un cromatógrafo, en este caso es un HPLC, y a este equipo nos entrega una información que se representa en estos dibujitos que ustedes ven acá, ¿sí? Y esta información nosotros la procesamos y luego decimos tiene esto o tiene estas características de estos compuestos que están presentes, ¿sí? Ese es el esquema general. Entonces, ¿cómo la algarrobina, el jarabe del algarrobo, se va a disolver en agua, se pasa por una resina, porque yo quiero eliminar algunas impurezas que pueda tener, y luego lo analizo en el equipo que está acá. Caracteriza a cada especie, a una fruta, a una planta, que es su huella dactilar, como si fuera su DNI. Esto le corresponde a la especie Prosopis. Esta huella dactilar le corresponde al mango, a alguna fruta, a la guayaba. Cada una va a tener una característica, los compuestos fenólicos que en ella están presentes. Aquí está la caracterización química. Les había dicho que era importante saber cuáles son los compuestos químicos que están en cada una de las especies que vamos a estudiar. La parte química, yo les estoy diciendo de manera muy general. Detrás de esto hay un trabajo grande, nos hemos demorado como año y medio más o menos para identificar los compuestos. Y vamos a ver cuáles son los resultados. Miren, en el caso de Chile, yo espero que de aquí a un año o a año y medio podamos compartir y que después decir, miren las especies que encontramos ya identificadas con los compuestos químicos de Perú, que todavía no hay. Espero que se pueda hacer en un futuro. En el caso de las especies de Prosopis del norte de Chile, que les mostré inicialmente, estas son las diferentes especies. De todas estas, algunas correspondían a Prosopis tamarugo, que es tiene la formita así como un ricocito. El Prosopis chilensis, que es la D, G, estas tres.
identificaron, y es muy probable que sea Prosopis nigra, ¿no? Y en ese momento, como les comenté, no lo pudieron identificar así. ¿Qué se encontró? Para que uno le dé un valor de nutracéptico hay que estudiar diferentes propiedades, que es contenido de fenólicos totales, flavonoides totales, y estos dos ensayos me evalúan la actividad antioxidante. ¿Sí? Este es un buen antioxidante. Entonces, de todos los lugares, si ustedes ven que las especies que se estudiaron, recolectadas en diferentes zonas geográficas, muestran diferentes variaciones tanto en su contenido de fenólicos totales como en su actividad antioxidante, ¿no? Hay una, por ejemplo, en los fenólicos totales, la que fue mayor, fue la que se mostró en el Valle del Huasco, Alto del Carmen, ¿no? Y la que tenía mayor actividad antioxidante era la de Plaza de Quinte. Todas tienen contenidos fenólicos, pero existen variaciones. Ahora, ¿por qué existen variaciones? Porque dentro de las regiones, como hemos escuchado, están influenciadas por las condiciones climáticas, las condiciones de riego, algunas que están más cerca, tienen más facilidad para obtener agua que otras. Todas esas variaciones influyen en la composición química de las plantas. Eso está demostrado. Existen reportes de investigaciones donde una misma especie de Perú, si yo la llevo de repente a Argentina o a Chile y logra crecer, su composición química va a cambiar. Puede ser pueden ser los mismos componentes, pero las proporciones cambian. Eso es así. Entonces, nosotros tenemos que saber qué pasa con los prosopis de Perú, qué pasa con los prosopis del norte de Perú, cómo se están desarrollando, qué especies, cómo está su composición química. Y si esas especies me están sirviendo para generar un producto terminado, como es el caso de la glaromina, sería muy interesante tenerlos muy bien identificados. Y dentro de todo el grupo de los prosopis que se estudiaron de Chile, se hizo un estudio aparte de Prosopis nigra, porque se encontró que el Prosopis nigra tiene unas antocianinas. Las antocianinas son compuestos químicos que están dentro del grupo de los flavonoides y que tienen la característica del color morado violáceo. Y entonces antes no se había estudiado, no había estado registrado, y fue muy interesante poder identificar. Se identificaron 8 tipos de estos compuestos. Estas señales que ustedes ven acá, que son unas rayitas, para nosotros es una información muy importante. Uno dice, son cerritos, no. A nosotros nos está indicando, aquí hay algo. Aquí hay algo que es un compuesto químico que tiene, vamos a ver cómo es su estructura, ¿sí? Porque recuerden que nosotros vemos un árbol, estamos rodeados de diferentes especies. Si nosotros tuviéramos un ojo que fuera con un microscopio, pudiéramos ver la parte más intensa, vamos a ver las hebras, las estructuras, las células, y dentro de la célula vamos a ver en determinadas partes de la célula compuestos químicos. Entonces, esos compuestos químicos, cuando llegan a nuestro organismo, provocan un efecto, que es un efecto biológico. Lo que nosotros hemos hecho acá es cortar esas paredes, estoy hablando de manera muy general, y sacar ese compuesto químico y decir, ¿qué tiene? Porque lo que tiene él es diferente al que tiene el que crece en otras condiciones climáticas, ¿cierto? Bien. Estos son... esta es la parte de información que a mí me entrega el equipo para que yo pueda finalmente llegar a la identificación de los compuestos. Estas son las estructuras químicas que yo les decía. Acá es en grande, ¿no? Qué fácil se ve, pero no. Nosotros hemos tenido que sacar de todo ese conglomerado y decir, tiene esta estructura. Eso es lo que está presente en esa especie. Y aquí, por ejemplo, de 3 zonas geográficas, miren los perfiles. Estas dos, es como decir 2 individuos con 3 individuos que tienen huellas dactilares diferentes. Estos 2 tienen algunas similitudes, ¿verdad? Es esta zona. Pero esto de acá los diferencia. Son especies iguales, pero de diferentes zonas geográficas. Y la de acá, diferente. Definitivamente, su perfil químico, el fingerprint o la huella dactilar, es diferente.
son flavonoides. Y este trabajo se publicó en una revista científica. Estas son todas las personas que trabajamos en el proyecto del estudio de los prosopis de Chile. Otra vez a los jóvenes, sobre todo, que yo sé que van a seguir estudiando y van a, seguro que van a ir a buscar el paper para ver de qué se trataba, ¿no? Es que toda investigación que no se publica es como si no lo hubiésemos hecho, porque tiene que publicarse en una revista internacional donde cualquier persona del mundo lo pueda ver y tenga acceso, ¿sí? Para que, yo sé que a veces hay ciertas limitaciones de recursos para poder realizar la investigación, pero con mucho esfuerzo y buscando colaboraciones se logra hacer las cosas. Entonces, recuerden, si ustedes hacen un trabajo de tesis, ojalá que llegue a una publicación, o si no, continuarla para que se difunda. En el caso de los prosopis de Argentina, allí se vieron la parte del prosopis alba y del prosopis nigra. Estaba el prosopis argentina, se identificaron otras especies más y se encontraron alcaloides en pequeñas concentraciones, pero había alcaloides. Ahora, es importante, lo que decía, conocer la composición química, es importante conocer qué es lo que tenemos, porque, a ver, si nosotros, lo que les decía, queremos darle un valor agregado, necesito saber de qué se trata. El algarrobo, como en muchos lugares, habíamos visto que es un alimento, ¿no? ¿Cómo está ese alimento con respecto a su toxicidad? También sirve de alimento para animales. Entonces, muchas veces se pueden producir problemas de intoxicación y uno no sabe el origen, por no conocer la composición más profunda de lo que fue. Aquí, en el caso de estos prosopis, eran pequeñas las concentraciones, pero sí estaban presentes los alcaloides. Y en ese trabajo también, ese trabajo fue en el grupo de la doctora María Inés. Ellos trabajaron los prosopis de Argentina y a nosotros, como el profesor Guillermo Schmeda y yo, fuimos los que nos encargamos de identificar los compuestos químicos, que fuimos los que nos encontramos en Chile. Entonces fue un proyecto binacional, una colaboración en donde ellos hacían la parte biológica, porque aquí se evaluó la actividad antioxidante y la capacidad inflamatoria, en donde ellos hacían la parte biológica, hicieron el muestreo, todo el proceso de su muestra y nos dieron a nosotros para identificar qué compuestos son los que están presentes. Bien, como les había comentado, que en el caso de los prosopis de Perú, empecé estudiando a la algarrobina. Entonces, ¿qué hicimos? Conseguimos 3 muestras de algarrobina, una de procedencia de Lima, otra de Piura y otra de la Noruega, y nos conseguimos un producto que no se llama algarrobina en Argentina, sino se llama arrope de algarrobo, pero para fabricarla utilizan el mismo procedimiento y también se consume como un jarabe, ¿no? Lo comparamos con una muestra que provenía del Tucumán. Entonces tenemos 4 muestras de un derivado de las vainas de algarrobo, conocido como algarrobina o arrobo. Si queremos darle a un alimento un valor, como un valor agregado, como es un nutracéutico, al ver cuáles son sus características que le va a dar este valor, es analizar, por ejemplo, el porcentaje de humedad, de ceniza, el contenido de azúcares, la acidez, el pH, el contenido de fenólicos totales, flavonoides totales y la actividad antioxidante. De las 4 muestras, había una que se diferenciaba de las otras. Yo con esto no estoy diciendo que una es mejor que la otra. Lo que les estoy diciendo es de que una va a tener ciertas características diferentes a otra. Aquí hay que verlo de una manera más amplia y yo no voy a decir no consuman esta algarrobina porque es malo, porque esto es un estudio que se hizo de muestras al azar. Si uno quiere hacer un estudio más profundo, tendríamos que ver el proceso primero desde la materia prima, luego el proceso de elaboración y luego el producto terminado. Por eso es importante realizar investigación para llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, de las 3, la que nos estaba indicando que era diferente con respecto a las otras era la
que te habíamos marcado con el código P3. Es producto de que se han recalentado mucho los azúcares. Entonces, una sustancia, si esto está en exceso, podría ser tóxico. Los perfiles de los compuestos fenólicos van a cambiar de acuerdo a la zona. ¿Cómo serán los perfiles de los prosopis de esta zona? Y es necesario identificar, así como se identificaron especies de prosopis nigra o prosopis purpurea en Chile y en Argentina, que pasa con la misma especie aquí en Perú. Bueno, con esto agradecer a todo el grupo de trabajo de la Universidad de Talca, la Universidad de Tucumán, que son selección de la muestra, la Universidad de Local, que es donde actualmente trabajo, y al profesor Nadia Ganosa, que es con quien estamos interesados en seguir estudiando las otras especies del norte peruano y en realidad del